comenzamos el curso de instalación de ventilación. Esta es la primera parte. Entrada y salida. ¿Por qué conductos deberíamos elegir para suministrar aire de entrada a la unidad central de ventilación? ¿Vale la pena aumentar el diámetro de estos conductos? ¿Vale la pena disminuirlo? La primera regla del montaje es que tienes un lanzador. Tomé un lanzador así en las instrucciones, digamos uno un poco deteriorado y que tiene bastante resistencia. ¿Por qué tiene mucha resistencia? Bueno, porque aquí tenemos un flujo de aire. Allí es más grande en dos lados y tiene en el frente y lo apartamos. Aquí tomé las características preparadas del centro para esto. Aquí se caracterizan por ser, digamos, medianas. Montamos el ventilador de entrada, lo pasamos a través de la pared, lo ponemos en un tubo de 200, entrada o salida. La ponemos en nuestra, digamos, tubería o conducto en forma redonda. El conducto redondo de ventilación, cuando está en la entrada de aire, lo debemos aislar. Propongo aislarlo con una estera de caucho de, digamos, 13. Pasamos a través de la pared y lo aislamos, ya que aquí siempre puede filtrarse agua, usualmente en este elemento metálico. ¿Y qué hacemos? Instalamos algo muy importante debajo, el alerón. Y esa es toda la filosofía de montar la toma de aire y el extractor. En el extractor debe haber un alerón, porque si no instalamos ese alerón, nosotros damos de regalo un alerón a cada elemento. Puede aparecer alguna suciedad, como yo digo, en la pared, porque en este componente, si entra aire fresco de la unidad central, eso significa que es aire fresco, más caliente que el de afuera. Se condensa el agua. Si nos aparece agua, entonces podría aparecer algo en nuestra fachada. Lo hicimos especialmente con la toma de aire de tal manera que esta parte es de plástico para que no se condense aquí. Solo si acaso puede condensarse agua aquí en este ácido, pero siendo de chapa de acero inoxidable, ya se sabe que no son eternas ni para toda la vida. Hemos reducido al mínimo la condensación de esta agua, así que tenemos esto, debemos montarlo fuera de la pared. En cuanto a la entrada de aire, la regla sagrada es que generalmente no la montamos en el lado sur, una vez que las entradas y salidas estén en esta misma pared. Por mi experiencia deben tener un mínimo de 3 metros. Hay fabricantes que hacen tanto la entrada como la salida de aire en un solo elemento. No sé cómo funciona, no tengo experiencia con eso. Sé que algo así es popular en el mercado, pero no tengo idea de si el aire se mezcla, el aire que sale de la entrada y el de la salida. Bueno, entonces ahora que sabemos que tenemos que instalar una capucha, sabemos que nuestro conducto de ventilación de 200 milímetros es un simple tubo de metal galvanizado. El conducto de 200 debe estar aislado cuando pasa por la pared. Así que ahora es así. Muy a menudo en las películas o en los proyectos veo cómo las personas aumentan el diámetro. Si por ejemplo a la unidad central llega, digamos, 200, todo está preparado para 200 y luego fingen 250. Pero tiene sentido, lo tomaremos así y lo calcularemos un poco de manera científica. Muy importante. Si estamos instalando una toma o una salida y está cerca de campos, praderas, etcétera, lo mejor es que haya acceso, porque cada una de nuestras tomas o salidas tiene una malla. Y esa red a veces se ensucia aquí, se llena de polen, pero se limpia. Estuvimos en construcciones donde el ventilador no nos jalaba, miramos qué pasaba. Pensábamos que algún animal se había metido en el conducto cuando había colillas u otra cosa. Digamos que durante los últimos 2 años estuvo obstruido por esta porquería. Bueno, había que subir esa escalerita y limpiar. ¿Pero de qué se trata? Veamos. Tengo una caída de presión aquí. Como dije, tomé una de las peores con peores parámetros de nuestra toma. Miren.
Digamos, hablemos aquí de lo que tenemos. Aquí tenemos una toma de aire, aquí una salida de aire. Tengo la salida de aire más tiempo. Y miren, Con un caudal de 200 metros cúbicos tiene una caída de 6 pascales. Con un caudal de, digamos, 300 metros cúbicos, o aquí ya es mucho, ya son 14 pascales. 14 pascales es mucho para la caída delantera, sí y no. Miren, 1 metro de este canal de diámetro 200 con un flujo de 400 metros cúbicos tiene, déjenme ver mis notas, usaré una chuleta. Tiene alrededor de medio pascal o incluso menos, 40 décimas, 35. Del mismo diámetro, digamos 250, tiene 3 pascales. Entonces, si tenemos una distancia de 10 metros desde la central, esos 10 metros de un conducto redondo de 200 milímetros de diámetro nos darán una caída de presión de, digamos, 5 pascales. Si fuera de 250 milímetros de diámetro, nos daría una caída de presión de, digamos, 3,5 pascales. Nuestra toma nos da una caída a digamos 415 pascales. Eso nos da un total de 20 pascales. Pero escuchen, 10 metros de un canal de diámetro 75 a un flujo de 30 metros cúbicos por hora, también se produce una caída de presión de alrededor de 40 pascales, por ahí 30, 31, 32. Debemos recordar que nuestra central, cuando se le dan parámetros nominales, digamos 400 metros cúbicos, se calcula con una caída de presión de 100 pascales. Así que tenemos, ya sabemos, 100 pascales para distribuir. Pero recordemos también que toda nuestra instalación nunca trabaja al máximo. Si hay 400 metros cúbicos, estas unidades generalmente funcionan a 100 metros cúbicos, 150, 200, porque por persona se necesitan 20 metros cúbicos. Hay 5 personas en casa, digamos, necesitamos 100 metros cúbicos. Entonces, miren, para 150 metros cúbicos, nuestro extractor toma, digamos, más bien aquí está la salida, o sea, 2 pascales. 10 metros de este conducto de ventilación, de este tubo de ventilación de 200 milímetros por 150, con un flujo de 150 es aproximadamente 2 pascales. Así que tenemos 2 pascales, tenemos, digamos, 5 pascales. Entonces tenemos solo una caída de presión de 5 pascales. Y nuestro conducto de ventilación de diámetro 75, 10 metros, si va en línea recta, toma allí 35, 40 pascales. Aumentando el diámetro, digamos que lo aumentamos a 250, como algunos lo hacen en esos videos en Facebook y se meten en esas instalaciones. Esos 5 pascales o 3 pascales, digamos que tenemos 2 pascales o 1,5 pascal, al dar una toma de aire de mayor diámetro, no tenemos, digamos, una caída, no sé, de 4 pascales, solo tenemos 2, entonces tenemos 3 pascales. ¿Cuánto usaremos? 3 pascales en algo así, en un sistema así, y calculen el costo de aislamiento, instalación, aumento de diámetro, por ejemplo, de diámetro 200 a diámetro 250. ¿Tiene sentido? Aumentar de esta manera. Tal vez sí, si las distancias son mayores de 10 o 15 metros, podemos simplemente poner diámetros más grandes. Pero si estamos hablando de hasta 10 metros y el fabricante ha establecido, por ejemplo, en la central, un diámetro de 200, por supuesto, entonces usamos esos conductos de ventilación de 200. Como esa toma de aire, tiene sentido expandirse en el estudio, etcétera. A ustedes mismos tienen que responderse, ¿no? Porque aquí es lo que la física nos dice. Si trabajáramos siempre al máximo, tal vez ganaríamos 10 pascales en esta distancia de 10 metros. Si tomáramos y aumentáramos el diámetro de nuestra captación y expulsión y aumentáramos el diámetro de ese conducto, y eso es mucho, si 10 metros más adelante, al dividir un canal así, Fi 75 toma esos 30 pascal. Entonces, si el fabricante les dijo que la central debe tener, digamos, 4 entradas de Fi 200, entonces dejen que la instalación, como digo,
hasta 10 metros puede ir tranquilamente con Fi 200 y no sufrirá ningún daño. En resumen, para hacerlo muy simple y concreto, si vais a hacer este tipo de trabajos, recordad, si hay diámetro 200 en el centro, generalmente usamos diámetro 200 hasta 10 metros. Esta hermosa lanzadera también la tomamos de diámetro 200. La condición, si tienen en esa pared delantera una lanzadora, mantengamos al menos esa distancia de nuestra experiencia de 3 metros. Sabemos que el aire no se mezcla mucho, aún se puede orientar de tal manera que la toma se puede aplicar de tal manera que va desde abajo o desde un lado. Hay diferentes soluciones, ya sea al frente y la salida, entonces va hacia abajo. Y digamos que aquí la toma de aire desde el frente, entonces seguramente no se mezclarán, porque es obvio. La salida abajo, la toma de aire al frente, una distancia de 3 metros. Seguro que aquí no nos pasará nada, nada nos detendrá. Recuerden, siempre instalamos un protector en la lanzadera, un conducto de ventilación o nuestro tubo de ventilación que pasa a través de la pared hacia este extractor y lanzadera. Debe estar aislado y tiene que estar aislado bastante bien, con una manta de caucho o alguna espuma. Eso tiene que hacerse. Y algo muy importante que me olvidé de decirles, instalen una tapa de inspección en esos canales para que podamos ver qué tan sucios están. Es muy fácil de instalar. Cortamos, digamos, una forma así. Hay incluso un patrón que se debe cortar, se coloca, esto toma exactamente 1 minuto de trabajo o digamos 1 segundo. Esto se está desarrollando para que tengamos acceso a nuestros canales para que podamos limpiarlos. Porque lo más importante, además de estos flujos que ahora estoy explicando, es una ventilación rápida, es su higienización. Si no aseguramos la higiene de nuestros sistemas de ventilación, no los utilizaremos. Es muy sencillo, se corta un agujero, se presiona, ya tenemos la revisión, ya podemos mirar. Entonces en ellos, ¿cómo se hace esa revisión? También son asuntos de personas. Todavía se podría hacer sin revisión de esta manera para permitir desmantelar esas ventilaciones, pero tenemos que hacerlo para que se pueda limpiar. Eso es todo lo que quería decirles en la presentación de hoy. Como resumí, si tenemos un diámetro de 200, usamos todo a un diámetro de 200, a menos que la distancia sea mayor que 10 metros. Entonces también hay que pensarlo. Como digo, esos beneficios de los que nos aprovecharemos en términos de los flujos hacia ese dinero que tenemos que invertir, probablemente nunca se nos devolverán. Sería mejor invertir, digamos, no sé, añadir algo en otro segmento de la caja de distribución a nuestra caja de expansión. ¿Cómo vamos a poner esto en práctica? Porque, digamos, hacer allí, no sé, en el dormitorio, digamos, 2 ventilaciones para que sea más silencioso, nos resultará más rentable, se consultará más que aumentar esos diámetros que ocupan mucho espacio y así sucesivamente. La próxima semana subiremos otro video. Será como una continuación de nuestro curso, pero creo que cada uno de ustedes ya sabe cómo elegir de una manera muy sencilla los diámetros, las tomas de aire, las salidas, dónde colocarlas, cómo aislarlas, cómo aplicar un elemento que nos permita limpiar este conducto de ventilación desde la unidad de ventilación hasta nuestra toma de aire y desde la unidad de ventilación hasta nuestra salida. Otra cosa muy importante, también se pueden llevar los lanzadores e instalarlos abajo de la chimenea para conectar. Si hay, digamos, 2 salidas de chimenea, la chimenea está abajo con un desagüe, del lanzador se condensa el agua y definitivamente se puede conectar. El lanzador también se puede conectar a una de esas tejas de ventilación, o es mejor conectar 2 o 3 juntas. También es muy bueno si se hace una pendiente hacia la unidad central para que el agua que se condense un poco en esa teja o en el conducto del lanzador caiga hacia la unidad central, y la unidad tiene un desagüe que recoge y permite que el agua fluya. También vi soluciones como esa que funcionan de maravilla
intentaré mostrarlo en alguna construcción o